Seguimos en esta tertulia de viernes. Ay, de viernes, no. ¿Por qué me fui al viernes? Ya, esto es un comienzo de semana. No. Lunes, bien lunes además, ¿no? Lunes 26 de mayo de 2025. Estamos con Patricia González, Martín Bueno, Casilda Echevarría y Miguel Fernández Galeano. Vamos al segundo tema. Cambiamos radicalmente de asunto. Estados Unidos finalmente se sumó la semana pasada a la búsqueda del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet y ofreció $2 millones a quien pueda proporcionar información que ayude a dar con su paradero. La recompensa se canaliza a través del programa de recompensas por delitos transnacionales organizados, una iniciativa del Departamento de Estado destinada a luchar contra estructuras criminales internacionales relacionadas con el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, entre otros. El Departamento de Justicia quiere arrestar al narcotraficante uruguayo por el lavado de dinero a través de instituciones financieras de Estados Unidos. Poco después de que se lanzara ese aviso, el uruguayo Federico Santoro, conocido por su alias Capitán y socio de Marcet, se entregó a la justicia de ese país. Santoro fue quien facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico de países europeos y América del Sur hacia Estados Unidos. Tal vez, al escuchar estas noticias, a algunos de nuestros oyentes se le venga a la cabeza imágenes, por ejemplo, de Colombia, ¿no? Hace algunos años, cuando la DEA se involucró en el caso de Pablo Escobar y poco después cayó el narco más poderoso. O noticias más recientes, como por ejemplo las capturas del mexicano Ismael El Mayo Zambada, otro narco muy pesado al que Estados Unidos buscó e hizo caer y hoy está en cárceles de máxima seguridad. Pero nunca habíamos visto a un uruguayo en esa posición. Bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué significa esto que un narco surgido en nuestro país alcance este nivel de atención mundial? ¿Es un signo de que Uruguay se ha convertido en una pieza clave en el tablero del narcotráfico internacional o es un caso aislado que no refleja la realidad general del país? A ver, en este caso, ¿quién arranca? Yo, por ejemplo. Dale, Miguel. Yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Uno que es Marcet individuo, que es un caso, digamos, podría tener la cédula de Uruguay o la de Brasil o la de Argentina, y otro es lo que nos está mostrando el tema del narcotráfico en la región y los riesgos que tiene Uruguay. Yo creo que en este país, capaz que todos, pero especialmente el gobierno anterior, se subestimó lo que era Marcet. Aquí lo que está apareciendo con mucha claridad es que Marcet es un narco pesado, como se dijo en su momento, pero no se actuó en consecuencia. Y sobre todo lo que se marca es que tiene un poder muy importante. Yo ese dato de que en 5 meses se movieron $17 millones está marcando de alguna manera un nivel de negocios que es muy importante. Que sea uruguayo es un hecho, para mi gusto, circunstancial, no hace al nudo de la cosa. Pero me preocupa lo otro, que estamos viviendo y viendo que Uruguay tiene respecto del tema del narcotráfico, problemas de diagnóstico, problemas de prevención, problemas de preparación de todo lo que tiene que ver con gente que ya está manejando a nivel regional todos los aspectos de la cadena, de esta cadena perversa que incluye la producción de la droga, la circulación, y Uruguay ha dejado de ser un país de tránsito para la droga para empezar a ser un país de acopio. Y eso me parece que es un dato fuerte, un dato que hay que terminar de ver cuál es la magnitud y el peso que esto tiene, y sobre todo ver que en la violencia que se genera en esa disputa de mercado por la droga aparece como un elemento muy fuerte el hecho de que las bandas ya están teniendo capacidad de mover, un episodio reciente en el buceo donde se vio que se movían a San Luis una carga de pasta base de toneladas. Y bueno, si eso se puede hacer con pasta base, puede ser para el consumo, pero en el fondo se está viendo que puede haber Uruguay puede formar parte de la cadena
en definitiva, que está mostrando el caso Marcet. Que sea uruguayo Marcet es un tema que es secundario para mí. Lo importante es cuánto Uruguay está involucrado en esta red, en esta estructura en esta relación entre narcotráfico, lavado de activos, etcétera, que preocupa, me parece, porque está en la base de los problemas de seguridad y de convivencia que tiene el país. Martín. A ver, me decías, Uruguay no es pieza clave en nada. Digo, eso como dato, o sea, Uruguay no es pieza clave en nada. Hoy te levantaste escéptico. No, pero es un dato. Caracteriza el optimismo. O sea, no nos creamos que nada, Marcel debe ser uno de los, no sé, 500, 1000, 2000, 3000 que busca la DEA, y aparte me pone, o sea, y además para el señor esto seguramente es una cucarda, anda contento por el mundo, es un prófugo hace ya muchos años, y que ahora que lo busca Estados Unidos debe ser hasta algo que lo pone feliz. Recordemos que era alguien que le gustaba salir en la televisión y estar en prime time con entrevistas personales, o sea, salen de perfil muy, muy, muy alto en ese sentido. ¿Ah? Es más, que creo que fue el primer, digamos, narcotraficante uruguayo que tiene perfil alto y que en su momento estaba ansioso con que la gente lo conociera. ¿Ah? Tendrá que ver con su forma de ser, etcétera. Pero bueno, había gente que le daba cámara. Absolutamente, no, un fenómeno. Ese es todo un episodio aparte que es muy es para otra tertulia, diríamos. Pero bueno, ahora yo creo que lo que pasa en Uruguay es que Uruguay está muy complicado con el narco, muy complicado. Creo que penetró desde el punto de vista cultural. No es el tema del acopio, es el tema del sicariato que hay, que eso tiene que ver con un tema cultural, es el tema de los lavados de activos, es el tema de los contenedores, es el tema de las bocas. O sea, creo que Uruguay está muy complicado, pero en general preferimos medio que no hacernos ¿Se acuerdan el año pasado o el anterior que se escapaban? Tenían todo tobillera y todos se escapaban. Tuvimos ahí un fenómeno de varios y los certificados truchos. Había todo un enjuague ahí que funcionaba aceitadito, que muestra que Uruguay claramente no está preparado. Somos un colador a todos los niveles y encontraron, diríamos, dónde hacer sus operaciones, que no tenemos muy claro qué tan grandes son, etcétera. Obviamente que no somos pieza clave en el narco mundial ni de casualidad, pero seguramente para lo que era Uruguay hace 15 años atrás, estamos muy mal. De eso no tengo duda. Pata. No, tengo un poco de miedo del avance esto de la cocarda, de que tenemos a uno dentro de la lista. Me parece que hay cosas de las que está bien no estar orgulloso. Me parece que hay una conversación que para empezar a dar y para continuar, que es sobre el crimen organizado, ¿no? Que es esto que hablamos mucho del narcotráfico, y en realidad el narcotráfico es una punta muy importante, y las drogas representan dentro del negocio una punta central, digamos, pero que ese negocio es un negocio muy complejo, que tiene además una inmersión, una incorporación en muchísimas otras redes de comercio, de servicios en todo el mundo, ¿no? Y que manejan un montón de plata, y que el arte de ese negocio, digamos, es lograr esto que decían que hacía Marcet, crear instituciones financieras que permitan sacar la plata y mover la plata en el mundo, plata que no está registrada ni obtenida de vía legal. Eso es lavar. Sería tratar de pasar eso al mercado corriente. Nosotros, como siempre tenemos la característica de decir que somos mejores que los demás, siempre nos hemos tratado de convencer de que nosotros todavía no nos ha pasado tanta cosa y que no es tan grave. Yo creo que estamos en un punto muy complejo. Primero porque hay una discusión sobre la intermediación financiera y las instituciones financieras en Uruguay, en particular con la plata que viene de Argentina. Eso ha sido un debate histórico, tiene muchísimos años. La legislación es muy importante en eso. El periodo del Frente Amplio había restringido mucho y aumentado las denuncias sobre las cáscaras y la construcción de cáscaras. Si bien hubo una reformulación importante de la Senaclaf en este periodo, también el aumento del tope sobre el efectivo generó impacto concreto. Eso se está discutiendo, se discutió en su momento, y me parece que es algo de... ¿La política pública incide en esto? Sí, claro, la política pública incide. De hecho, parte del otro problema que tenemos sobre la incorporación en la política, nosotros teníamos
yo no sé si nosotros recordamos que había un abogado penalista reconocido pidiéndole a una subsecretaria nacional información sobre un pasaporte con un vínculo personal, y nosotros, el Uruguay, fue a hacerle el pasaporte a la cárcel a este muchacho. Entonces, hay un error que cometió el gobierno, el Estado, que voy a tratar, mira lo que estoy diciendo, ni siquiera le estoy tratando de cobrar a la derecha, estoy diciendo, el Estado uruguayo, ¿no? En el gobierno cometió un error grave en relación a esto, y de alguna manera la pregunta es cómo implica esto en el sistema de partidos y cómo implica esta discusión. Porque después, cuando vienen los esquemas Ponzi que tienen un montón de plata, de millones de dólares de gente que no reclama su plata, decimos, ¿y esto de dónde viene? Y después un día vemos grandes inversiones y decimos, ¿esta inversión de dónde viene? Bueno, me parece que es algo que tenemos que empezar a discutir de una manera más seria y más severa de cómo impacta en el Uruguay, sin considerar que esto no es un problema para nosotros. Yo creo que después hay otro debate sobre la guerra contra las drogas de la DEA, que ahí afilio más a la postura de Petro, ¿no? Que me parece que hay todo un debate en América Latina para decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está bien? ¿Y qué es lo que funciona y lo que no funciona? Hasta ahora, este proceso de la guerra no funcionó. O sea, no es que nosotros en los últimos 20 años redujimos el impacto del narcotráfico dentro de la escala global del mercado y el manejo de dinero. No, la verdad, no. Entonces, podemos seguir por este plan, seguirlo buscando, poner un montón de plata, ver dónde están. Bueno, pero en realidad me parece que hay una conversación más amplia y que requiere un pensamiento latinoamericano. Ojalá tuviéramos nosotros instituciones latinoamericanas para poder discutir los problemas comunes que tenemos. Casilda. Bueno, a mí me parece, sí, estoy de acuerdo con Pata y con Miguel, que este es un tema que se ha ido incrementando tremendamente en el Uruguay. Creo que sí, hoy estamos un poco en la mirada del mundo por la cantidad de droga que pasa y que llega. Lamentablemente no hemos encontrado una buena solución, digamos, para el combate a la droga. Pero sí quiero decir que cuando se habla de lavado de activos, yo creo que la evolución de las normas en Uruguay ha tenido un error en su evolución, en su camino. ¿Por qué? Porque al principio el lavado de activos estaba referido a lo que era un delito precedente, que era justamente el narcotráfico, el trata de personas y el comercio de las armas. Entonces se podía ser mucho más enfático en perseguir los activos. ¿Qué pasa? Que en las últimas normas lo ampliaron al tema impositivo. Y eso hizo que se gaste un montón de recursos exigiendo pequeñas sumas a los escribanos, a las inmobiliarias, a los bancos, a todo, que genera un costo en recursos que me parece que distrae de los tres aspectos fundamentales que eran al principio, sumado a que no veo razón por la cual tendríamos que defender el tema de la evasión de impuestos en otros países, que acá tenemos que declarar cuando viene la gente y como es imposible de saber si se cumplió o no, finalmente se resuelve en una declaración jurada. Entonces me parece que el tema lavado de activos es un tema que tendríamos que analizar y que mejorarlo, digamos, para apuntar a sus tres delitos precedentes originarios. Miren este mensaje. Hugo dice: me choca mucho la actitud de Estados Unidos de adjudicarse jurisdicción universal. Si un ladrón usa Toyota, el gobierno de Japón no se adjudica derecho a intervenir, dice Hugo. Imperialismo se llama. No, pero acá por las dudas vale la aclaración. O sea, Estados Unidos dice que quiere arrestarlo justamente por el lavado de dinero a través de instituciones financieras de Estados Unidos. La explicación por la cual no habían intervenido hasta ahora, supuestamente, porque no había habido operaciones bancarias, que son las que se identificaron como elementos. De todos modos, yo creo que hay un tema de desempeño y de foco. Yo creo que venimos de 5 años, yo no quiero sacar partido chiquito de la cuestión, donde, por ejemplo, si uno compara con el periodo 2006-2009, es decir, hubo periodos en los cuales la represión del tráfico ilícito de drogas fue importante. Ese camino no se siguió recorriendo y ese camino es una parte, es una pata del problema,
porque en definitiva, si Uruguay es un colador, si la hidrovía o el puerto de Montevideo se convierten en un lugar vulnerable y no hay una política de represión del tráfico de magnitud, vamos a tener de alguna manera, o sea, Uruguay tiene condiciones geográficas para jugar ese rol. Está en la definición de la política pública, donde yo creo que es el gran desafío que hay, de primero verlo como un problema, tener un diagnóstico adecuado de lo que está pasando. Yo creo que ese diagnóstico no está completado. Seguramente yo aspiro y espero que este gobierno lo pueda contemplar. Estoy conforme con las decisiones que se tomaron, con el hecho desde la prosecretaría de la presidencia se está articulando un ecosistema de control del narcotráfico y del lavado. Me parece que es un elemento auspicioso. Hay que actuar con rapidez. Yo creo que lo que hace el caso Marcet, esta situación de Marcet, es poner arriba de la mesa no qué pasa con Marcet, ni qué hicimos con Marcet antes, que es un tema que ya lo planteaba Patricia, sino sobre todo decir que en Uruguay pueden pasar cosas mucho más importantes que las que han pasado hasta ahora, y que este es el factor, el motor principal, desde mi punto de vista, de los problemas de convivencia y de seguridad que tenemos en Uruguay. Y no ver eso, que es casi obvio, pero a veces el discurso de lo obvio como que faltan los análisis, me parece que es empezar a correr de atrás un tema sobre el que ya se avanzó mucho, porque avanza, ellos caminan, las organizaciones ilícitas caminan mucho más rápido que lo que caminan los estados. Entonces yo creo que Uruguay tiene que jugar esa carrera de otra manera, tiene que ser prioridad, y el tema no es Marcet, sino es qué está pasando en Uruguay. A mí me preocupó mucho, repito, algunos episodios de sicariato que están asociados directamente a gente que ya está moviendo, no está jugando en la chiquita, está jugando en la cancha grande. Más allá de que Uruguay nunca sea cancha grande de nada, si lo que pasa en la cancha global elige a Uruguay si el Mundial se juega acá, no me importa si somos chicos grandes, lo que me importa es que eso va a tener consecuencias pertinentes sobre la vida del Uruguay. El tema que no hemos tocado hasta ahora es cuánto eso permea a la política, que es el otro gran desafío que está planteado. Yo creo que no podemos tener cuestiones concluyentes, lo digo con total claridad, pero hay que saber que también ese riesgo está planteado, porque en esa cancha, si el actor viene, el actor va a jugar como juega. Uno analiza Paraguay, y con esto termina, y en Paraguay no es el gobierno nacional el principal actor. En Paraguay el principal actor son los gobiernos locales, que juegan un papel decisivo, y que hay actores muy concretos que tienen que ver con el tema. Pero los gobiernos nacionales aportan. Aportan lo suyo, pero con una implementación muy directa en la contrapartida con actores locales. El tema del narcotráfico, que en general estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá, del problema de que sí, Uruguay ahora está en la primera línea, es que no solo es un tema de política de Estado a través de los distintos gobiernos, y que hay que ponerse de acuerdo los partidos políticos para enfrentarlo y no tratar de sacar bandera uno con el otro, uno respecto del otro, sino que también el narcotráfico tiene dos armas muy, muy importantes, que son obviamente el dinero, pero también el hecho de que muchos policías y todo viven en los mismos barrios donde tienen amenazadas a las familias y todo. Entonces es difícil de enfrentar. Y bueno, y estoy de acuerdo que tiene que ser una política de Estado, y no ponernos a pelear unos contra otros a ver quién hizo más o quién hizo menos, porque el decaimiento que hay en la juventud por razón de la droga es enorme. Pero casi una cosa corta. Me admitirás que el problema no se te escucha ahí, Miguel. El problema puede estar en los barrios, pero el problema principal son los que mueven. El problema está en todos los barrios. Sí, están todos. Sí, bueno. También lo los que pasa que al sur de Avenida Italia también. No, claro, porque ahí se mueven los recursos. A ver, ¿cuál es la diferencia? En todos lados, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que en algunos lados reclutan soldados
para el sicariato, y en otro lado Cuello blanco. reclutan al financista, reclutan a quien lava, reclutan Cuello o sea, blanco. No sé si lo lugares en los reclutan, contenedores. porque mirá que también los Lugares amenazan. en los contenedores para sacar cocaína. Te quiero también. ver, Bien, pero, quiero ver la si vos amena- denunciás al vecino cuando te amenaza- está diciendo, mirá que te agarro a tu hijo. La no amenaza sé. es una forma de reclutamiento, o sea, Sí, claro. es una de las herramientas de reclutamiento. Yo creo que recién Miguel decía algo que es muy importante. El narco está fuerte en Uruguay y va a empezar a filtrar todo. ¿Está? Permea. Permea todo, Sí, va a permear la sí. política, va a permear la judicatura, la policía, la economía, ¿tá? Porque permea los empresarios, ¿tá? Permea todo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son muy rápidos, son inteligentes, tienen recursos infinitos, ¿tá? Y no tienen ningún tipo de escrúpulo para lograr sus objetivos en altísima velocidad. Y además hay otra cosa, que cuando nosotros vemos el sicariato, vemos el 1% horroroso. Pero después se te presentan bien vestidos, con tono amable. Claro, son empresarios. Muchos son empresarios y otros son, diríamos, trabajadores de ese mundo, amables, con familias. O sea, el año pasado hubo un episodio muy dramático que uno escuchaba al padre, que era uno de los jefes narcos o jefecitos narcos del barrio, y era un trabajador más. Y él se había reconvertido en narco y tenía familia, hijos. Entonces digo, forman parte de la sociedad, permea todo. Y eso ya está, o sea, no tengan duda que ya está sucediendo. Miren, voy a decir una cosa, la aduana. Ustedes vieron lo que es, si uno agarra la cronología del episodio, los escáneres de la aduana, o sea, son 10, 15 años que no había escáner, se caía el escáner, se rompía el escáner, no venía el escáner, no salía la licitación, después se retrasaba, después venía esto, o sea, 15 años donde ahí claramente se operó fuerte para que no hubiera escáner. Hasta que finalmente en el gobierno pasado, sobre el final del gobierno, terminaron apareciendo los escáneres. Pero Uruguay, o sea, en todo el mundo había escáner y en Uruguay por 20 años siempre pasaba algún motivo para que no hubiera escáner. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Entonces digo, la cosa claramente, es verdad, este gobierno tuvo un buen reflejo. De las primeras medidas que ha tomado es hacer un grupo, aparte por gente que parecería que entiende y sabe de la materia y se van a meter. El camino del dinero es clave en esto, el tema del lavado, y el camino del dinero es clave. Como también es clave lo que yo dije al principio, de todo lo que es la narcocultura, que pasa en los barrios generalmente más humildes, ¿tá? Y que toman de carne de cañona realmente a gente muy joven, con pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque el narco es generoso, el narco abriga, te da cariño, No, y los te da proyectos de cosas. Liceo, es un problema. Y ahí está muy complicado. Pata, ¿te quedó algo? No, una cosa capaz que para cerrar. Yo le tengo cierta fe al proceso, a este periodo del Ministerio del Interior. Se lo criticó mucho a Negro por lo que dijo en su momento de que no se podía ganar la batalla y una batalla que no se podía ganar. Que estaba perdida. Que estaba perdida. Y a mí el criterio de realidad me parece que asiste la posibilidad de empezar a discutir, ¿viste? Porque la verdad es que hay algo que lo dice que tiene razón. O sea, nosotros... porque si no estamos en una retórica permanente de que hay que resolver un mega problema que en realidad está tan metido en todos lados, es tan grande que es imposible de resolver. Entonces entras o sos pragmático en ciertas cosas y decís, bueno, hay una parte que vamos a hacer esto y vamos a avanzar en esto. El otro día escuchaba una entrevista a Gabriel Pereira que se las recomiendo. Es desolador porque te quedás con una angustia y porque terminás de decir, bueno, resolver, no. Podés avanzar en mejorar y ahí tenés que tomar decisiones. Bueno, si es sobre la violencia, si es sobre el manejo del negocio, si es sobre las drogas, o sea, ahí y estás negociando sobre decisiones que todas están mal y todo es horrible. ¿Cuáles son los puntos críticos a atacar? Si bueno, no pero ahí lo que por eso yo lo que voy es que tengo cierta expectativa en que este proceso, también convocando gente experta y convocando a la gente que viene estudiando este tema hace años, haya por lo menos algunos caminos que para mí la reducción de la violencia es súper importante, entre otras cosas porque sí se localiza muchísimo la violencia en los barrios populares y en los gurises varones más jóvenes. Eso pasa en toda América Latina. O sea, vos tenés un asesinato de varones jóvenes que lo que hace en el proceso del tiempo es generar una discontinuidad de la capacidad de los gurises de tener una trayectoria en el sistema educativo, una estrategia de vida que no sea esa, ¿no? Porque vos salís a los barrios y ves a los guachines en un superauto. Decís, bueno, claro, ¿cómo vas a manejar ese? Yo no lo manejé en mi vida. O sea, ¿cómo vas a manejar ese auto si no es por ese medio? Entonces, eso empieza a instalarse como en culturas que después
es muy difícil de promover otras estrategias, otros procesos, más cuando el Estado siempre maneja mucho menos recursos que lo que se maneja en el narco. Entonces, algo que me dejó tranquilo es que cuando Negro hace esa afirmación tan dura, es un baño en realidad que te permite decir, bueno, capaz que hay esperanza de mejorar. Eso. Porque no es la típica acostumbrado de, no, presento un proyecto de ley y aumento penas. Solución. O sea, está claro que acá el aumento de penas, o sea, nada de eso va a funcionar contra esto. Creo que el tema de fondo tiene que ver con la legalización general de las drogas y ir a un esquema totalmente diferente, porque también, como decía Pata, está claro que no funciona esta guerra, no va a funcionar y no va a funcionar nunca. En todo caso hay que intentar de que no llegue tanto a Uruguay. Hay que tratar de sacarla de Uruguay y va a seguir en otros lados, ¿no?